el Señor es bueno, ¿no? El Señor ha sido bueno. Por lo menos conmigo el Señor ha sido bueno. Yo creo que con cada uno de nosotros, independientemente de la situación, de los problemas que podamos estar atravesando, el Señor ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Y me glorifico en lo que el pastor estaba compartiendo, de que podemos ser un poquito de bendición a la gente que no nada más necesita del Señor, sino que además necesita pues bienes materiales, comida, cobija, ropa, eh, tal vez una palabra de aliento, tal vez una oración, aunque sea rápida, aunque sea eh, de unos minutos, realmente necesitan de esa oración, de esa palabra en donde cual les podemos decir que Dios los ama a pesar de todo, a pesar de la situación por la que estén atravesando. Sabemos que nuestro Dios ha sido bueno. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Bendecidos? Amén, amén. Yo también digo, a pesar de que les compartía que tuve una semana un poquito complicada, pues Dios ha sido bueno, Dios ha sido, amén, que el que está en el mundo, ¿no? Me gustaría que buscáramos un versículo, si traen ahí sus Biblias, aunque sea electrónicas, que buscáramos en Primera de Samuel, vamos a leer del 1 al 10. Primera de Samuel, el capítulo 3, perdón, el capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en estos días, mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Señor. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quieres? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te he llamado, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a la cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, tu siervo escucha. Esta palabra me gusta mucho porque me llama la atención que el Señor le estaba llamando a Samuel, ¿no? Y yo quiero entender que tal vez era una voz audible, no era un pensamiento. Yo muchas veces, no sé si les ha pasado, que cuando le compartes a la gente, le dices: es que el Señor te va a llamar, el Señor te va a hablar, el Señor habla. Y a mí me ha tocado que la gente me dice: bueno, ¿y cómo te habla Dios? No, pues tal vez a través de una predicación, a través de algún mensaje, de algún hermano, de alguna palabra, cuando tú lees la Biblia, y entonces tal vez Dios te habla a través de eso, tal vez es un pensamiento que llega a tu mente. Pero aquí me llama la atención que, o puedo yo entender, o puedo yo
pensar que tal vez era una voz audible, una voz donde el Señor le estaba hablando a Samuel, ¿sí? Le estaba diciendo: Samuel, Samuel. Y yo creo que esta mañana Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, ¿sí? Dios te está hablando esta mañana, está diciendo, no suena, pero está diciendo: Rubén, Rubén. ¿Y qué le estamos diciendo al Señor? Señor, habla, porque tu siervo está aquí, ¿sí? Y entonces, esta mañana me gustaría compartir un poquito, le puse a esta pequeña enseñanza, heme aquí, ¿sí? Y entonces, me gustó el corazón de Samuel, porque tenía un corazón dispuesto para el Señor. Samuel fue separado para Dios aún antes de que naciera. Y dice que era un niño, no precisa la edad, pero dice que era un niño, que ya estaba sirviéndole a Elí, que ya no veía, que ya era ciego. ¿Sí? Entonces le ayudaba, yo creo que con las actividades del tabernáculo, de lo que Elí tenía que hacer, ¿sí? Y entonces dice que cuando Samuel escuchó la voz de Dios, pensó que era Elí, y entonces corrió a ver a Elí para ver qué necesitaba. Y entonces Elí le dijo en 2 ocasiones: no, yo no te he llamado, regresa a tu cama y duérmete. Casi puedo entender, déjame dormir, no me estés molestando, ¿no? Pero en la tercera Elí comprendió que quien le hablaba era el Señor. Quien nos habla esta mañana es el Señor. Quien nos habla esta mañana y nos está diciendo por nuestro nombre: Javier, Gerardo, Oscar, Alberto, José, Rodolfo, Irán, Rubén. Nos está hablando, nos está diciendo: te necesito que me digas que estás aquí para que yo te pueda hablar. Me gustaría que alguien buscara Isaías 6:8. Si alguien lo tiene, que me ayudara con ese versículo. Isaías 6:8. Si alguien lo tiene. ¿Me ayudas, Oscar, por favor? 6:8. Muchas gracias, Oscar. En la versión Reina Valera dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Cuando yo era chico, hace unos poquitos años, a mí me llevaron varias veces, en varios veranos me mandaban a campamentos cristianos. Y entonces aquí en lo que era la cruzada estudiantil, que era Chula Vista, me mandaron, pues yo tendría tal vez unos 9, 10 años a un campamento, Aguilucho se llamaba. Y entonces pues, nos pasábamos un mes allí en el campamento, y pues teníamos actividades y enseñanzas y etcétera, etcétera. Y este versículo lo utilizábamos mucho en ese campamento, ¿no? Y entonces les puedo compartir que pues, yo tenía, como les decía, 9, 10 años, y entonces a mí me daba miedo decir este versículo, porque lo repetíamos en las mañanas y en la tarde: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y entonces yo decía: oye, pero yo no quiero ser misionero, yo no quiero irme allá a la sierra, o no sé, y entonces les comparto que a mí me daba cierto temor, ¿no? Sí, de decirle al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y pero al cabo de los años luego entendí de que realmente no era específicamente para que el Señor te mandara a ser misionero allí en la sierra o en otro país, tal vez con mayor necesidad, sino que realmente lo que el Señor quería, como Samuel, ¿no? O sea, que le sirvamos, que el Señor, en esta mañana te digo: heme aquí, envíame a poder llevarle ese mensaje de salvación, de consuelo que la gente necesita allá afuera. Ahorita el pastor nos compartía toda la necesidad material que hay por lo del temblor, pero yo creo que mayormente la gente necesita de conocer del Señor.
necesita que le podamos llevar ese mensaje, esa palabra de aliento, ¿sí? Y que esta mañana, como les decía, el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros, nos está hablando por nuestro nombre. Yo creo que le podemos decir: Señor, heme aquí, ¿sí? Háblame, envíame, ayúdame a poder llevar ese mensaje, Señor. Ayúdame a poder ser instrumento en tus manos. El pastor nos compartía hace unos domingos acerca de los últimos tiempos y de que pues el Señor no retarda su venida, porque no quiere que nadie se pierda. Pero yo creo que es bien importante que podamos nosotros entender que no es el líder, no es el pastor, no es un hermano de la iglesia el que va a poder siempre a compartir la palabra, sino somos cada uno de nosotros. En el curso, en los grupos de conexión, en el curso de esenciales, yo espero que todos estemos asistiendo a un grupo de conexión, y si no lo estamos haciendo, hermanos, los invito a que lo hagamos. Estamos aprendiendo mucho del Señor. Inclusive, no sé si Oscar pueda compartir lo mismo que yo. Yo estoy recordando y aprendiendo mucho acerca de la palabra, ¿no? Porque a la hora de estar preparándolo, pues me doy cuenta de muchas cosas que tal vez no conocía, ¿no? Entonces los invito a que puedan asistir. Y entonces empezamos a ver en una de las clases el libro de los Hechos. Y entonces uno de los versículos importantes fue Hechos 1:8, y se los voy a leer. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este versículo me gustó mucho porque dice primero: me seréis testigos, ¿sí? ¿Qué es un testigo? Un testigo es alguien que presenció algo, ¿sí? Y que puede dar testimonio, que puede decir: oye, yo vi lo que pasó, sí, yo vi el accidente cuando entonces el coche se le metió y el otro no alcanzó a frenar y chocar. Yo fui testigo de lo que pasó. Y Dios nos está diciendo en esta palabra que cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo, vamos a ser testigos de ¿qué? De lo que Dios hizo en nuestra vida, ¿sí? Y dice: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si me permiten cambiarle un poquito, podemos decir que nosotros somos testigos y vamos a ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida en Cuernavaca. Tal vez en nuestra colonia, en nuestro condominio, en nuestra cuadra. Ahí vamos a ser testigos. La gente nos se da cuenta de cómo éramos de una forma y cómo Dios nos ha llevado y nos ha cambiado en otra forma. Ahí en el curso de esenciales, uno de los hermanos que asiste estaba compartiendo de cómo la gente que lo conoció antes decía: oye, no puede ser posible, o sea, pero tú eras así, y ahora te veo súper cambiado. Antes con tu esposa te llevabas del chongo, casi a punto de divorciarte, y ahora los veo bien agarrados del Señor, etcétera, etcétera. Entonces, Dios nos dice en esta mañana que seremos testigos en Cuernavaca, en Morelos, en la Ciudad de México y en todo México, ¿sí? Dios quiere eso de nosotros, que seamos testigos, que le podamos compartir a la gente. Yo siempre digo que podemos conocer muchos versículos y es importante, no digo que no sea importante, es importante que conozcamos algunos versículos para poderle compartir a la gente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante que la gente conozca lo que la palabra de Dios dice, pero yo creo que también es más importante que podamos compartirle lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El impacto que le podemos dar a la gente es mucho más profundo, decirle: yo era de esta forma y ahora Dios me ha ayudado a ser de esta forma. Yo antes tomaba, yo antes me drogaba, yo antes era un infiel, yo antes era un mentiroso, era un ladrón, era así, pero ahora Dios me ha ayudado. No soy yo, no son mis fuerzas, sino es lo que Dios me ha ayudado a poder cambiar y realmente ser como Él quiere que yo sea. En Mateo 28:19 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos
de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre y hasta el fin de los tiempos. El Señor nos está diciendo que necesitamos enseñarle, que necesitamos tener discípulos, ¿sí? Que puedas tomar a alguien cercano, a alguien tal vez nuevo en la iglesia, y que le puedas empezar a enseñar lo que Dios quiere, lo que Dios necesita que tenga que ir cambiando, ¿sí? Dice, vayan y hagan discípulos, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer los mandatos que les he dado. Dios nos ha pedido que cambiemos, que dejemos atrás lo que veníamos haciendo, lo que venimos todavía tal vez a veces medio arrastrando. Yo muchas veces le comparto a la gente, te caíste, perfecto, la regaste, ok, sacúdete el polvo, levántate y sigue adelante y no lo vuelvas a hacer. ¿Sí? Entonces, el Señor nos está pidiendo que vayamos y que hagamos discípulos, que le comportamos a la gente, que le hablemos. ¿Y cuál es la manera más fácil para mi punto de vista de compartirle y de enseñarle a la gente? Es con nuestro propio testimonio. No le puedes decir a tu hijo que no mienta cuando él ve que tú estás mintiendo. No le puedes decir a tu hijo que no se enoje, que no le dé rienda suelta a la ira cuando tú haces lo mismo. Que trate que ame al prójimo como a ti mismo cuando tú tratas mal a tu esposa. Tu testimonio, lo que tú haces es la forma en la cual podemos impactar más a la gente, ¿sí? Y la gente va a entender que Dios puede ayudarles a cambiar su vida, a dejar atrás todo lo que están arrastrando. En 2 de Pedro 3:9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Dios no está deteniendo la venida. Dios tiene un tiempo y lo va a cumplir, pero quiere realmente que nadie se pierda. Así como alguien tomó el tiempo en muchas ocasiones, tal vez en una, en dos o en demasiadas ocasiones, de compartirte y de venir, de acercarte y de decirte, Dios tiene algo contigo. Dios vino y sacrificó su vida por ti, derramó su sangre por ti. No quiere que te pierdas, quiere que al contrario, que te arrepientas, que lo conozcas, que cambies tu vida. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vuelvo a insistirles, no podemos esperar que el pastor haga todo eso, o que el líder, o que el hermano de la iglesia que es bien movido y que no tiene miedo y no tiene pena. Necesitamos entender que eso lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, porque es lo que Dios nos dice, ¿sí? Que hagamos discípulos, que vayamos y que compartamos la palabra. Porque además te voy a decir algo un poquito fuerte, hermano. Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros, de lo que hacemos, pero también de lo que dejemos de hacer. Si tú le dejas de compartir a alguien que tuviste la oportunidad de decirle, oye, fíjate que Dios cambió mi vida, Dios salvó mi matrimonio. Yo siempre le comparto eso a la gente, como Dios salvó nuestro matrimonio. Y es algo que cuando la gente lo entiende, dice, sí es cierto. Pero si tú tuviste pena, si tú te dio flojera, si tú te dio vergüenza, Dios también te va a pedir cuentas de eso, ¿sí? Muchas veces, no me acuerdo si se lo escuché al pastor o a alguien, a veces como que nos da miedo y como que nos mantenemos en la secreta, ¿no? Como que nadie en el trabajo, en el negocio, sabe que somos cristianos, ¿no? Nuestros vecinos no saben que somos cristianos porque nos mantenemos como si fuéramos de la secreta, ¿no? De la policía secreta, donde pues nadie sabe qué es y qué hace, etcétera. No, necesitamos quitarnos esa vergüenza, esa pena. Tal vez te cuesta un poquito trabajo del compartir, pues tal vez las primeras veces vas a batallar y vas a sudar y no te vas a acordar del versículo y de qué compartirle, pero dile lo que Dios ha hecho en tu vida, dile cómo Dios te ha cambiado.
Yo lo he compartido en otras ocasiones. A mí, la primera vez que escuché el testimonio del pastor me impactó mucho, me dio tristeza. Pero yo creo que eso nos ayuda, lo que Dios ha cambiado en nuestra vida, nos ayuda a poderle decir a la gente. Yo estaba en la situación que tú atravesaste, en la situación que tú estás, yo estuve, ¿sí? Pero Dios me ayudó, Dios me rescató. Leti y yo cuando pues le compartíamos a los matrimonios y los ministrábamos, le decíamos, ¿tú crees que tú eres el único matrimonio que tiene problemas? Todos atravesamos por ahí, todos los matrimonios tenemos problemas, pero con la ayuda del Señor esos problemas son muchos más fáciles de solucionar, ¿sí? Entonces yo creo que la vida de cada uno de nosotros puede ser de impacto a la gente, puede ser de testimonio para que la gente entienda el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Así como hubo alguien que se acercó y te compartió, y tú entendiste el mensaje de salvación, eso es lo que nosotros tenemos que hacer por la gente. Hace unos sábados hablaba yo acerca de amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo que ahorita si nos ponemos a reflexionar acerca de alguien cercano que realmente queremos, amamos, tal vez algún hermano, hermana, nuestros padres, algún vecino, algún amigo que no conoce del Señor, necesitamos reflexionar en que tenemos que, vuelvo a insistir, a quitarnos la pena, armarnos de valor y ir y compartirle, decirle que Dios le ama, que Dios vino a morir en una cruz, a derramar su sangre y que eso lo hizo exclusivamente por amor, porque además no quiere que se pierda, ¿sí? En Lucas 11:28 dice, Jesús respondió, pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Todos los domingos o todas las semanas recibimos una enseñanza. El domingo a través del pastor o en los grupos de conexión, sanidades, tal vez cuando leemos la palabra, escuchamos alguna predicación, recibimos una enseñanza. Y dice el Señor Jesús, pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Somos benditos, somos bienaventurados porque podemos compartir lo que hemos recibido. Y vuelvo a insistir, y quiero ser muy enfático en eso. Si no lo estamos haciendo, si no lo estás haciendo, necesitamos realmente armarnos de valor, amar al prójimo, a aquella persona que tal vez te subiste a la ruta, se subió contigo, está en la fila del banco, en cualquier lugar podemos compartir la palabra. Yo, como saben, yo voy y vengo todos los días a México y hay un club del raid que le llaman. Y entonces a veces paso y subo a gente, y gente que ni conozco. Y muchas veces le comparto a la gente. Cuando la gente empieza un poquito a platicar y todo, le digo lo que Dios ha hecho. Oye, ¿y en qué crees? Fíjate, yo a la iglesia que asisto y le empiezo a compartir. Luego hay gente que es bien platicadora y te empieza a platicar todos sus problemas y lo que está atravesando. Y entonces esa es la oportunidad que Dios me da para poder decirle, fíjate, yo atravesé por esa situación. Yo económicamente estuve bien amolado. Y a partir de que entendí que Dios tenía algo para mí, y a partir de que entendí que me tenía que acercar a Dios y tenía que dejar de hacer cosas que no le agradaban, y entonces le empiezas a compartir a la gente. Y hay gente que así como que, pues, chido, qué buena onda. No, yo no creo en eso. Ok, tú ya sembraste, tú ya dejaste la semilla, ¿sí? Esa semilla probablemente alguien más la pueda cosechar. Igual en nuestro caso fue eso. Alguien estuvo primeramente orando por ti, alguien vino y te compartía y te decía y te invitaba a la iglesia y te invitaba a las actividades de la iglesia y tú decías, ay, este hermanito me cae bien o este amigo me cae bien, pero ay, qué flojera, ¿no? Pero después esa semilla empezó a crecer y entonces alguien más vino y la cosechó y cuando te dijo, oye, necesitas arrepentirte, necesitas
necesitas entender que eres pecador y que Cristo murió por ti. Y entonces ese mensaje ya pudo verse revelado en ti y tú entendiste que realmente necesitabas del Señor. Amén. Hace ya varios domingos empezamos con una actividad, nosotros más uno, ¿sí? Y entonces yo de estas dos, yo invité a dos matrimonios, ¿sí? Bueno, invité a dos hombres y les compartí, les pedí que se viniera con sus esposas, con sus hijos. Y entonces uno de ellos, los dos me dijeron en la semana, sí, no te preocupes, sí, ahí vamos a estar, sí, gracias. Y un día antes uno de ellos me escribió por WhatsApp, me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que no vamos a poder ir, lo siento, y pues ahí estamos en contacto. Dije, bueno, ok. Y el otro no me dijo nada, yo esperaba el domingo que llegara y no llegó. Vuelvo a insistir, nosotros sembramos esa semilla, ¿sí? Y yo sé que Dios va a hacer la obra en cada una de las personas a las cuales le compartimos. Nos encantaría, me encantaría que a la gente le compartieras y en ese momento pudiera recibir al Señor y se arrepintiera y los domingos empezara a venir a la iglesia y empezar a aprender del Señor. Me encantaría que fuera así. Pero bueno, el Señor tiene un tiempo para todo. Recordemos el versículo que veíamos, me seréis testigos, ¿sí? Nosotros vamos a ser testigos de lo que Dios hizo y ha hecho en nuestra vida. ¿Ok? Dice otra palabra que leíamos, que hagamos discípulos, que les enseñemos los mandatos que Dios nos dio. Señor, yo en esta mañana te digo, heme aquí. ¿Pudiéramos repetir esas palabras? Señor, heme aquí, heme aquí. Heme aquí, envíame, ayúdame a poder llevar ese mensaje. Alguna vez escuchaba a la pastora que decía, yo quiero llegar el día que me presente delante de la presencia de Dios y que diga 1, 2, 3 por mí y por todos los que vienen detrás de mí. Eso me encantaría. Y me encantaría que la fila fuera lo más largo posible, no por ufanarme, no por eso, sino porque realmente lo que queremos es que el menor número de gente se pierda. ¿Sí?